¿Estamos listos para continuar? Ya están subiendo el esquema de los 8 círculos aquí en el chat. Como les digo, también los vamos a subir a nuestra aplicación de Google Classroom. Muy bien. Entonces, cambiémonos de cassette, ¿verdad? Y ahora nos regresamos a lectoescritura. Pero creo yo que el tema es muy importante del arte y de la creatividad porque ya Edwin nos decía, ¿verdad? Más que estemos buscando que todos seamos o no seamos artistas, ¿verdad? Nos abre canales, nos abre posibilidades. Así que les doy nuevamente la cordial bienvenida y vamos a iniciar nuestro proceso. Ya la sesión anterior habíamos iniciado con la lectura guiada número 1. Y entonces hoy vamos a hacer nuestro enfoque desde la lectura guiada número 2. Recordémonos, si no hemos marcado nuestra asistencia a la actividad, hoy vamos a trabajar proceso cognitivo, habilidad cognitiva y lectura guiada número 2. No sé si quieren comenzar ustedes diciéndome con qué idea nos quedamos en la sesión anterior, ya sea que hayamos estado de manera sincrónica o de manera asincrónica. ¿Alguien quisiera compartirme qué es lo que se recuerda de la sesión lectura guiada número 1? ¿Qué se nos quedó? Aquí les mando para que nos recordemos que la asistencia es con nuestro nombre, el nombre de nuestra escuela y la región en donde nos encontramos. Darling, ¿ibas a comentar? Bienvenida. ¿Qué te recuerdas de la sesión número 4? Lectura guiada número 1. ¿Qué se nos quedó de esa sesión? Perdón, licenciado, se me activó el micrófono, pero sí recuerdo que sí es que voy manejando, en la Ah, no te lectura preocupes. guiada que hicimos un ejercicio de la lectura de los árboles caen de pie, mueren de Muy pie, bien. perdón. Ajá, no hay pena. Mm, Un ejercicio en el cual teníamos que responder algunas preguntas antes, previo a la lectura, ¿verdad? Y luego de haber resuelto esas preguntas, pues ya podíamos leer el libro o ver eh, ver los ensayos, ¿verdad? Al menos yo vi algunos ensayos y me di cuenta que lo que yo había premeditado que iba a suceder en la lectura, pues no terminó coincidiendo No era con lo que en igual, ¿verdad? realidad Ajá. trataba la lectura. Entonces, recuerdo que dijimos que la lectura guiada era ir eso, ¿verdad? Guiando al alumno paso a paso, lo que vamos leyendo, ir describiendo, ir comentando, ¿verdad? Lo que vamos leyendo para poderlo entender. Muchísimas gracias, Darling. Muy fina. ¿Verdad? De eso se trata. Es decir, la lectura guiada nos va a ayudar a tener algunos pasos, a considerar algunas consideraciones importantes y que el ejercicio nos permita construir un pensamiento. Betsabe, ¿habías levantado la mano? Tú nos dirás. Licenciado, Aquí se te escucha. vaya, solo para solo para comentarle sobre rincones de aprendizaje, ¿verdad? Ajá, muy Que bien. sesión 4, pues nos habló que eran espacios designados en el aula para que los niños puedan participar en actividades específicas. Y también nos habló de que cómo se debe crear el espacio para un rincón de aprendizaje y puede ser el mismo o variar y por qué lo de la lectura, ¿verdad? Y que qué buscamos, qué buscamos con los rincones de aprendizaje, qué habilidades sociales se desarrollan, ¿verdad? La estimulación a la creatividad, el apoyo al aprendizaje temprano
qué tipos de rincones de aprendizaje de nuevo. Nos decía que había rincón de lectura enriquecido, rincón de ciencia y exploración, rincón de juego simbólico y rincón de matemáticas y resolución de problemas, rincón de arte y creatividad. Pues de todo eso me recuerdo que nos habló en la sesión número 4. Muchísimas gracias. Nítido, Betsabe. Verá, la intención, como les decía, es que paso a paso vamos integrando elementos. Esto me lo van a escuchar muchas veces, ¿verdad? Si somos maestros y ya nos dedicamos a la docencia, esto lo estamos haciendo casi que a diario. El detalle es que a veces se me escapan algunas cosas o la forma en la que yo lo he trabajado no siempre me favorece, ¿verdad? Entonces, nuestra intención con Open Books, Open Minds es como recordarme ese procedimiento. Entonces, hemos iniciado con la importancia que tiene el tener un rincón de aprendizaje, específicamente para la lectura y la escritura. Hice la salvedad que los rincones pues, pueden ser integrativos, que podemos incluir más áreas, que puede ser rotativo, que puede cambiar de temática, que nuestra lectura y nuestra escritura como proceso de formación inicial va a favorecer todos los demás cursos, ¿verdad? Y creo que eso es como muy importante en nuestro proceso de guiar. A partir de esa guía, a partir de los recursos que yo tengo, a partir de mi planificación, a partir de mi currículum nacional base, tengo que estar siempre pendiente de los procesos cognitivos. ¿Cuáles son los procesos cognitivos que voy a desarrollar una vez yo esté pensando en un proceso de enseñanza y aprendizaje para la lectoescritura? Uno, las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar la información. Dos, el poder trabajar con la información que nos rodea, que se almacena y que se analiza. Y tres, favorecer la toma de decisiones. Quiere decir que en un rincón de aprendizaje o en un proceso de lectura guiada, la toma de decisiones lo que va a despertar son procesos de atención, procesos de memoria, procesos de lenguaje, pensamiento y percepción. Y entonces nuestra concentración debe de estar en estos elementos como proceso favorecedor. ¿Qué actividades son las que yo tengo que considerar? ¿Verdad? Para poder desarrollar, para poder ampliar mis destrezas y mis habilidades cognitivas. A partir de los procesos cognitivos, es decir, me recuerdo, ¿cuáles son los procesos cognitivos? Atención, memoria, lenguaje, pensamiento, percepción. A partir de estos, nosotros lo que hacemos es modular. ¿Qué significa modular? Nivelar nuestras actividades. Como que estoy identificando el rostro que tiene mi grupo, el rostro de mis realidades. ¿Qué hago? ¿Verdad? A la hora de estar trabajando mi planificación. Ustedes es probable que ya tengan un planificador anual, un planificador por unidad, un planificador semanal, ¿verdad? Lo que hacemos es simplemente agarrar una hojita y preguntarme, ¿cuáles son las rutinas que tienen estos niños? ¿Tienen ya una rutina establecida? Desde la hora de entrada, la hora de salida, la hora de recreo, la hora de comer. Matemática siempre es a la misma hora, lectoescritura siempre es a la misma hora. No, educación física es los jueves, los martes, los lunes. Artes plásticas, ¿qué hago yo cuando necesito un poquito de tiempo? Ellos juegan con plasticina, ellos se ponen a leer, mi rincón de aprendizaje está todo el tiempo activo o no, ¿verdad? Es decir, yo tengo que revisar qué rutinas tienen ellos y ya voy a hablar al respecto. Tengo que saber trabajar juegos de mesa e incluso en la gamificación, ya lo vamos a hablar también dentro del programa como específico, pero la gamificación es que los niños sientan que están jugando, ¿verdad? Me va a sonar mucho a las maestras de prepri, pero la realidad es que yo necesito que el niño, el muchacho, el joven, desde la prepri hasta que llegue a un doctorado en la universidad, siempre sienta que esto es un juego. La lectura se convierte en un agrado, en un gusto, en un proceso favorecedor cuando yo siento que estoy jugando. Entonces, un secreto que se dice, ¿verdad? Como palabra técnica, gamificación, es decir, viene de la palabra game, ¿verdad? Que es juego,
Y entonces es jugar escalonadamente, ¿verdad? De eso se trata. Un juego fundamental como terapia, como acompañamiento, como reforzamiento, van a ser los juegos de mesa. ¿Por qué? Porque los juegos de mesa traen instrucciones, traen procesos, traen pasos que le permiten al niño o al chico, a la chica, seguir. ¿Qué van a seguir? Rutinas. El detalle es que no se están dando cuenta. ¿Por qué? Porque están jugando al mismo tiempo. El maestro, la maestra, lo que puede hacer es implementar dentro de su dinámica de actividad juegos inventados por él o por ella, ¿verdad? Y entonces lo que hacemos es darle una continuidad a estos procesos cognitivos. ¿A qué le presto atención? ¿Qué memoria tiene? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Cómo está su pensamiento? Y cómo le podemos favorecer la percepción. Entonces nosotros podemos crear juegos en donde se utilice los dados, rompecabezas, memorias, y todo lo que le lleve a que tiene que seguir un proceso instruccional. Obviamente las actividades artísticas, ¿verdad? La combinación de música y manualidad le está despertando sus hemisferios, la gimnasia cerebral y la propia lectura, ¿verdad? Es decir, la lectura guiada implica un proceso de no solamente sentarme a que ellos me vean leer, sino más bien que permita un proceso adecuado, proporcional para su activación de los procesos cognitivos. Si hablamos específicamente de las rutinas, lo que tenemos que decir es que los niños necesitan seguir una rutina para sentirse seguros y tranquilos en su ambiente. Esta rutina lo que hace es establecer horarios, pero además los hábitos repetitivos van a ayudar a construir un equilibrio emocional que les proporciona un mecanismo importantísimo para su educación y para la construcción de su personalidad. A mí me gusta insistir en esto. La mayoría de niños, ¿por qué es que tienen un juego favorito o por qué es que tienen una película favorita o por qué es que tienen a una persona favorita? Porque ellos se acostumbraron a algo. La rutina lo que les hace es darles seguridad, estabilidad, control. Por lo tanto, un niño que ve 100 veces la misma película, el niño ya sabe cuáles son los momentos de estrés, ya sabe cuáles son los momentos de alegría extrema, ya sabe cuáles son los momentos de tristeza, y así sucesivamente. Es decir, cuando el niño se prepara y maneja desde su estabilidad emocional, desde su control mental, atención, memoria, percepción, lenguaje, ¿verdad? Aprende incluso hasta los diálogos de los personajes. Insisto, lo que hace es construir su personalidad. ¿Por qué? Porque el niño en fase cognitiva lo que está haciendo es intentar establecer seguridad y control. A menor edad, mayor repetición tendríamos que tener de los elementos. Claro, me hace rebobinarme a mí en mi educación de la lectoescritura, donde era como rígida o cuadrada. La rutina no tiene por qué ser rígida. Lo que tiene que ser es rutina, ¿verdad? Continuación, ¿verdad? Permanencia. Cuando nosotros les damos esa permanencia, el niño aprende un hábito. Incluso para la lectoescritura, el niño tiene que aprender que la lectoescritura no se evalúa. La lectoescritura lo que sucede es que se controla, me permite equivocarme y me permite clarificar. Cosa horrible cuando somos adultos porque no nos gusta que nos califiquen, ¿verdad? Porque hemos aprendido, nuestro lenguaje está situado en que yo voy a sacar una nota alta o baja. Es como cuando se nos habla de la energía o la vibración energética, ¿verdad? ¿Qué es lo que se nos dice? ¿Verdad? Y desde la física cuántica, ¿verdad? ¿Yo estoy positivo o estoy negativo? No, es que yo vibro o no vibro, ¿verdad? ¿Qué implica el que el niño vea un color en la calificación? ¿Verdad? ¿Qué implica que yo vea rojo en mi tarea o que vea azul o que vea un sello? Implica que el niño se acostumbra a un proceso cognitivo que le establece esa seguridad o esa inseguridad. Por lo tanto, si nosotros construimos rutinas, les favorecemos. Les favorecemos
una continuidad en su pensamiento, en su seguridad y en lo que se espera que se esté consiguiendo. No es nada oculto. La educación no es escondida, como diría Paulo Freire, ¿verdad? No va a ser la educación hacia el oprimido, no es oprimir al niño para que la presión es la que lo va a levantar. No, es la rutina, la construcción de hábitos que le permitan desde su personalidad sentirse seguro. A partir de esta idea, tenemos algunos conceptos. El concepto número uno nos dice que para los niños todo es nuevo y desconocido. Y en ocasiones esto le puede crear muchísima inseguridad y despertarles algunos miedos. Saber lo que tiene que hacer en cada momento les aporta muchísima paz y tranquilidad. Por lo tanto, si nosotros les damos esa instrucción, le decimos, esto es lo que vamos a ver hoy, así es como lo vamos a trabajar, este es el horario que tenemos, hoy va a haber un cambio, hoy vamos a tener una actividad extra, hoy hay una presentación de talentos, hoy puede ser que nos tardemos más en este ejercicio, hoy tenemos un acto cívico. Eso al niño, ¡fum!, le baja sus niveles de ansiedad, de estrés, de miedo, de contacto frente a los demás, ¿verdad? Concepto número dos, los niños no conocen el orden de las cosas cuando nacen, por lo que nosotros como adultos lo que hacemos es enseñarles a organizar su vida mediante horarios estables más o menos asociados a rutinas, es decir, a través de actividades que sean todos los días de la misma manera. Todos los que ya seamos padres de familia en este salón, ¿verdad? Nos hace pensar en a qué horas se bañan los niños, a qué horas deberían de haber ya comido, qué pasa si se la pasan todo el día afuera, qué pasa si voy a una actividad deportiva, qué pasa si, etcétera. Es decir, nosotros ya sabemos cuáles son más o menos las posibilidades de cómo un niño se empieza a irritar. Se los comento con esa idea de cuando nosotros lo vivimos como padres de familia, porque precisamente eso es lo que le pasa a nuestros niños, ¿verdad? Una vez nosotros no los preparemos para lo que viene, para lo que va a suceder, si nosotros no le damos esa estructura de grada, ¿verdad? De paso a paso, como diría el aprendizaje constructivista, ¿verdad? Un andamiaje que le permita tener la base y el sustento para la siguiente actividad, para el siguiente pensamiento, para la siguiente habilidad, enfocada desde su edad, desde su momento cognitivo, sin estar esperando que me responda de una manera extraña o en una edad que no corresponde. Paro aquí y pregunto, ¿se comprende lo que estoy diciendo? Entonces me dicen más o menos y si tienen alguna duda. Me pueden poner like, me pueden poner mensajes en el chat. Ustedes me van diciendo. ¿Qué dicen en el chat? Excelente, vamos bien, muy bien. Concepto número 3. Se repiten rituales, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros es construir un proceso ritualista, ¿verdad? La rutina es un proceso ritual que ayuda a que el niño vaya asimilando un esquema interno que convierte su mundo en un lugar predecible y por lo tanto seguro. La lectura guiada tiene que ser un proceso predecible. El niño, yo les decía, y esto lo he mencionado en las clases anteriores, tiene que pasar por tres momentos: describir, predecir y explicar. Y entonces, si el niño describe, es lo que hicimos con los árboles mueren de pie, ¿verdad? Es, ¿qué creo yo? Y ya no lo mencionaron aquí, ¿verdad? ¿Qué creo yo que viene? Ah, no vino nada que ver, ¿verdad? Pensé que iba a irse por este lado y en realidad se fue por otro, ¿verdad? Le prestamos atención a elementos distintos. Cuando ya lo sabemos, ¿verdad? Cuando ya lo vemos, resulta que nos brinda una posibilidad distinta, amigable y cercana. Los niños, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? Y muchísimas gracias a los que han ido escribiendo en el chat. Los niños, lo que sucede es que van a aprender qué tienen que hacer en cada momento.
lo que les convierte en personas más responsables. Por ejemplo, saben que tienen que entregar un trabajo para el colegio, para la escuela, en una fecha determinada y trabajan para ello. Si nosotros les decimos, miren, esto lo vamos a trabajar en un módulo, esta es una unidad, vamos a trabajar estas palabras durante 2 semanas, vamos a trabajar este elemento y lo vamos a estar reestudiando. Insisto, con mi ejemplo de si a nosotros de adultos no nos gusta que nos califiquen, ¿verdad? Porque sentimos que estamos siendo juzgados todo el tiempo. Entonces, esa nomenclatura y ese lenguaje que entendemos a quién me va a revisar no me da seguridad, me da pavor, ¿verdad? A diferencia de que dentro del proceso ritualista, el niño sabe que esto es un ir y venir, la formación, la capacitación, la educación es vamos y venimos, porque necesitamos presaberes activos. Y que eso es lo que a veces nos hace cortocircuito cuando pasamos de un grado a otro. ¿Por qué? Porque el maestro siempre nos va a decir, eso ya lo deberían de saber, eso lo vieron en prepa, eso usted antes de pasar a los básicos debería de haber, ¿verdad? Eso se lo tuvo que haber dado el anterior. Y nos da pavor a nosotros como maestros. E imagínense qué es lo que le sucede al niño o a la niña. Solo voy a ver aquí el chat por si tienen algo aquí, muy finos. Los juegos de mesa son una fantástica herramienta para el aprendizaje y la diversión al mismo tiempo. Lo importante es enseñar a encontrar las instrucciones y a que éstas les lleven al juego. Entonces, insisto, nosotros podemos partir de un juego que ya existe, ¿verdad? Pero luego podemos ir construyendo nuevas instrucciones, nuevos elementos. Yo no puedo hacer un examen que tenga instrucciones cuando un niño todavía no sabe leer y escribir bien, ¿verdad? Nosotros tenemos esa como mala maña o mala estructura en donde trae instrucciones. Un examen cuando un niño no lee y escribe. A diferencia de cómo voy a hacer yo para que el niño solito pueda contestar el examen. Y entonces empiezo y voy gradualmente construyendo los elementos que me favorezcan. Es exactamente lo mismo con el juego, ¿verdad? El juego de mesa, ustedes pueden decirme, ¿será fácil jugar Chapinópolis? Nada, porque ya existe, ¿verdad? ¿Será fácil jugar el juego de memoria? ¿Será fácil jugar dominó, damas chinas, etcétera? ¿Verdad? Ustedes dicen, pues claro, depende, ¿verdad? Si es con figuritas, si es con palabras, si es con frases, si es con imágenes, ¿cómo lo hacemos? Lo importante, insisto, es que el niño aprenda a darle continuidad. Un laboratorio es un juego de mesa. Un experimento es un juego de mesa. La lectura guiada es un juego de mesa, porque el niño depende del azar y va a irse favoreciendo la instrucción, la elaboración mental de lo que está entendiendo. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Procesos cognitivos. ¿A qué le tiene que prestar atención? ¿Qué es lo que necesito que guarde en su memoria? ¿Cuáles son las palabras en el vocabulario que estoy intentando favorecer? La lotería, dice Iris, ¿verdad? Yo lo trabajé con las partes del cuerpo y los sistemas por medio de imágenes, ¿verdad? Nítido. Insisto, ¿verdad? Lo importante es cómo nosotros vamos a guiar ese proceso que le favorezca al niño ir y venir. Les decía yo también que está la música y las manualidades. ¿Por qué? Porque estas favorecen la coordinación entre ambos hemisferios del cerebro y lo que van a hacer es potenciar la conexión sináptica para el aprendizaje. ¿Qué es la conexión sináptica? Es la elaboración mental de sus procesos cognitivos. A partir de esto, perdón, solo estoy viendo si, sí, sí me escucho. A partir de esto, nosotros podemos construir la gimnasia cerebral. ¿Qué iba a hacer la gimnasia cerebral? Lograr unir el hemisferio cerebral izquierdo con el derecho, provocando así un mayor nivel de concentración, creatividad, mejorando las habilidades motrices y propiciando el aprendizaje. ¿De qué se trata? Nosotros tenemos que recordar que somos seres sentipensantes, es decir, que sentimos y pensamos. Por eso es que a veces
incluso en el tema de el abordaje del género, ¿verdad? A veces decimos, ay, es que los hombres son más racionales o las mujeres son más emocionales. Pues, de hecho, somos así o nos han construido así porque han favorecido un área más que la otra, ¿verdad? Eso implica que en carreras a lo largo de la vida vamos a encontrar por qué es que hay niños o niñas que continúan su proceso de formación o que eligen estudiar X, Y asignatura, ¿verdad? Porque la favorece. Entonces, la gimnasia cerebral para todos los maestros nos van a favorecer esa conjugación de los dos elementos, qué es lo que pienso y qué es lo que siento. ¿Qué es lo que hacemos? La gimnasia cerebral lo que hace es utilizarla como una herramienta para solucionar los problemas de la lectura, la escritura, la dislexia y la hiperactividad. Ah, ¿verdad? Ustedes dicen, no es partir del concepto de que todos los niños tienen problema, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un niño que tiene problema en estas áreas? Lo que está teniendo es dificultades para tener un control en sus procesos cognitivos, ¿verdad? Es decir, un niño con problemas de lectura, un niño con problemas de escritura, la dislexia específicamente como patología o la hiperactividad hace que el niño le preste atención a unas cosas y a otras no. Que tenga memoria en unas cosas y en otras no. Que su lenguaje esté enfocado en unas cosas y en otras no. Y así sucesivamente. Lo que hace la gimnasia cerebral es favorecer la integración sensorial, que implica que siente y que piensa. ¿Por qué? Porque yo todo el tiempo le estoy pidiendo que sienta y que piense. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos con la gimnasia cerebral es recomendar realizar los ejercicios todos los días, por lo menos 30 segundos, y repetir uno más o menos 10 veces, ¿verdad? Además, antes de comenzar es necesario mantener una respiración abdominal y no torácica y beber un poco de agua. Y entonces nosotros tendríamos que favorecer la respiración. Se inhala por la nariz, se infla el abdomen, no la caja torácica, sino que el abdomen, ¿verdad? Y que exhale. ¿Qué es lo que sucede? Estoy llevándole oxígeno al cerebro y si le llevo oxígeno al cerebro es a todo el cuerpo. Podemos trabajar las estrellitas famosas de la PrEPRI, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo es que se bombee la sangre de mi cerebro para mis manos. Podemos pedir que estiren los pies, ¿verdad? Los dedos de los pies para que haya o exista rebote de la sangre del pie para arriba. Y entonces, si oxigeno todo mi cuerpo y lo nutro, ¿verdad? Con agua, lo que hago es favorecer esas conexiones del pensamiento. Un ejercicio bonito, desde los más chiquitos hasta una persona anciana, pues es decir, podemos trabajar el gateo cruzado, es decir, tocar enérgicamente la rodilla izquierda con el codo derecho y viceversa. Y entonces me suena como a estos ejercicios de yoga sentados o estos ejercicios que nos permiten hacer posturas sin fuerza, ¿verdad? Y entonces ustedes dicen, yo puedo estar sentado en mi lugar y estoy buscando que mi codo derecho toque mi rodilla izquierda. Mi codo derecho toque mi rodilla derecha. Ya les dije, no necesito más de 30 segundos, pero si yo lo hago constantemente, lo que hago es que mis dos hemisferios se conecten. Para cuanto más chiquito es el niño, más gateo real es. ¿Me explico? Es decir, poner a gatear a los niños que busquen algo, que acerquen algo, que soplen, ¿verdad? Y que muevan cosas, pero que van gateando, hace que ellos puedan controlar su movimiento. Cuanto más grande es el niño, cuanto más grande es el chico, lo hago simplemente como con patrón cruzado. Un patrón cruzado puede ser para adelante y puede ser para atrás, ¿verdad? Entonces es como que yo les pidiera, pasémonos algo por la parte de atrás, es decir, yo tengo un vaso aquí, entonces me voy a pasar el vaso y lo tengo que poder agarrar, ¿me explico? Y entonces, ¿qué es lo que implica? Cuanto más chiquito, más difícil es, ¿me explico? Y entonces, yo puedo pedirles que se pasen el palo de una escoba, ¿verdad?
y gradualmente voy reduciendo el tamaño para que ellos lo logren alcanzar, ¿verdad? Insisto, la intención es que lo hagan del lado derecho y del lado izquierdo para favorecer la conjugación de su cerebro. Si estos ejercicios con cierta constancia se logran practicar, el niño tiene una gamificación de sus conexiones eh, sinérgicas, es decir, sus conexiones neuronales, que le van a favorecer el aprendizaje de la rutina, y el aprendizaje de la rutina le va a dar seguridad, estabilidad, control, y entonces se puede lograr el aprendizaje. Otro ejercicio que podríamos utilizar es el de la lechuza, que implica este ejercicio poner una mano sobre el hombro del lado contrario. Entonces me voy a inventar que voy a trabajar con mi mano derecha, pongo mi mano sobre el hombro izquierdo. ¿Y qué hago? Lo voy a intentar apretar. ¿Qué tengo que hacer? Como una lechuza, ¿verdad? Girar la cabeza hacia ese lado. Entonces giro la cabeza hacia donde estoy apretando. ¿Qué dice aquí? Respira profundamente y bote el aire girando la cabeza hacia el hombro contrario. Entonces, ¿qué hago? ¿Verdad? Otra vez, mano derecha, hombro izquierdo, volteo a ver, inhalo y voy a empezar a sacar el aire mientras mi cabeza se está girando. Lo hago repetidas veces, ahora puedo cambiarlo, mi mano izquierda hacia mi hombro derecho, inhalo y giro. Puedo trabajarlo con mira, mira qué ves, ¿verdad? Y entonces puede ser parte del juego, ¿verdad? Vamos a hacer lechuzas, pero tengo que estar observando algo, ¿verdad? Entonces lo puedo hacer directamente como un ejercicio de gimnasia cerebral o como un ejercicio donde ellos están con binoculares, con un ejercicio con que ellos están con un microscopio, etcétera. Es decir, favoreciendo el movimiento y la integración de nuestro cuerpo de ambos lados. ¿Cómo funciona el cuerpo? Del centro hacia afuera, del centro para arriba y del centro para abajo. Tenemos el doble garabateo. ¿Qué implica el doble garabateo? Dibujar con las dos manos al mismo tiempo, hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba y hacia abajo. Y entonces, ¿qué implica ese movimiento? Insisto, lo que estoy queriendo hacer es que mi cerebro piense, sienta, actúe, eh, atienda, memorice, utilice palabras, ¿verdad? Tenemos los botones del cerebro, que nos pide los botones del cerebro, poner una mano en el ombligo y con la otra mano dibujar unos botones imaginarios en la unión de la clavícula con el esternón, como hacia el pecho. Es decir, yo vengo de afuera hacia adentro, ¿verdad? Y lo puedo hacer de adentro hacia afuera. ¿Cómo se hace? Con movimientos circulares en el sentido del reloj. Ustedes, pues, por obvias razones me van a ver como al revés, pero lo voy haciendo. Y entonces cambio y lo pido. ¿Verdad? Podemos pedirles que hagan el ejercicio con sus manos, con sus pies, ¿verdad? Con la nariz, ¿verdad? Simplemente es intentando esa coordinación de su cerebro con su cuerpo. Por lo tanto, no sé si les resuena que el Departamento de Educación Física debería de ser como mucho más potenciado en nuestras escuelas. Los departamentos o las escuelas anexas de preprimaria deberían estar como mucho más enfocados a todo el trabajo físico y de movimiento, porque van a favorecer todo el posterior aprendizaje en nuestros niños. Entonces, si ustedes incluso no tienen maestra de educación física, yo les recomendaría que sus actividades las intenten integrar con educación física, ¿verdad? La matemática va a fluir, la lectoescritura va a fluir, el movimiento va a fluir, la emocionalidad va a fluir. ¿Por qué? Porque el niño se está moviendo. Veamos este otro ejercicio. Este se llama el bostezo enérgico. ¿Qué es lo que pedimos? Poner la yema de los dedos en las mejillas, simulando un bostezo y hacer presión con los dedos. Más o menos este es un ejercicio como que estuviéramos haciendo gimnasia facial, ¿verdad? Entonces,
Es como que yo pidiera un bostezo, no es tan difícil a esta hora de la tarde, si es que nos tocó trabajar el día de hoy. Y entonces y me apacho. Puedo hacerlo con un dedo, puedo hacerlo con otro dedo, puedo hacerlo moviendo los dedos. ¿Me explico? Es decir, voy cambiando la estructura, pero estoy favoreciendo lo que quiero hacer, ¿verdad? Y eso hace Está que... dormido. ¿Quién está dormido? Dice aquí. Ya no lo saco, para mucho berrinche. Sí, no lo saquen porque va a ser berrinche. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Vuelvo y pregunto. Sí, muy bien. Gracias, Linda. Y entonces, verá, si nosotros trabajamos con una estructura, con un proceso, con una rutina, con unos ejemplos, verá, con ejercitación, con respiración, con tomar agua, verá, lo que hacemos es, y entonces ahora trabajo la lectura guiada. Les dije yo la vez pasada también, ¿verdad? Y de manera sencilla, o sea, no tiene que ser una cosa del otro mundo, pues astral. Incluso conforme ya hice una actividad, pues ustedes dicen, pues puedo hacer otra, ¿verdad? O puedo buscar otra. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Verdad? No sé si les favoreció el ejemplo que les puse en el Google Classroom, ¿verdad? La actividad de esta semana. Porque para mí es súper interesante, porque les puse una maestra que su idioma natal es el inglés, pero da la clase en español para que fuera despacio, ¿verdad? Porque a veces como que yo veo un video y van súper rápido. La maestra que está dando la clase de español, ¿verdad? Que su idioma natal es el inglés, y nos lo hizo como tan sencillo, pero tan sencillo, que ustedes dicen, no había escape que yo me perdiera en el mapa, ¿verdad? Vamos a ver qué dice de manera clara y sencilla, ¿verdad? Seguimos aquí. Y entonces, Marcia, ¿ibas a hablar algo? No, es que vi que conectaste tu micrófono. ¿No? ¿Todo bien? Va. Entonces, a partir de esto que vimos, ¿verdad? Y si no lo hemos visto, los invito a hacer el ejercicio en el Google Classroom, ver los videos que se cargaron y hacer nuestra actividad, ¿verdad? Porque venimos de qué? Uno, identificar quién es el autor del libro, ¿verdad? Ver si tiene imágenes, si la imagen me asocia a algo, podemos predecir lo que va a ocurrir en el libro, ¿verdad? Se me ocurre algo, me invita a algo, me hace sentir, me provoca. ¿Y cómo relaciono eso que estoy viendo o eso primero que estoy encontrando con mis propias experiencias, ¿verdad? Porque así inicia la lectura guiada, ¿cierto? Entonces, durante la lectura, lo que vamos a hacer es, insisto, esto no tiene tanto pierde, pero lo que implica es saber, voy a preparar mi escenario, me voy a regresar para que digamos, no es que tenga que ser tan confuso. Voy a revisar mi rutina, voy a revisar mi planificación, yo tengo que saber qué voy a hacer, qué juego voy a utilizar, cuándo voy a utilizar la música y la manualidad, cuál va a ser mi gimnasia cerebral, para entonces partir con mi lectura. Pero es una lectura guiada. Me recuerdo que esto me sirve desde prepri hasta la universidad. Y entonces, hago mi proceso inicial y empiezo. Voy a leer en voz alta, voy a intentar utilizar una correcta entonación para que ellos sepan entonar. Voy a prestarle atención a los signos de puntuación, es decir, le voy a enseñar a los niños que mientras la lectura no es que el no respirar me hace leer más rápido, ¿verdad? Porque a veces, como nosotros hemos aprendido a enumerar nuestros libritos, el niño está... que deberían de leer a 1000 por hora. No, lo que me interesa es que sepa leer bien, que pueda tener una correcta entonación y que pueda prestarle atención a los signos. Por lo tanto, tengo que saber cuándo se respira en la lectura. Dos,
voy a elaborar conexiones personales con el texto. Constantemente estoy preguntando, ¿esto le resuena a algo? ¿Quién ya lo vivió? ¿Quién lo ha visto en la tele? ¿Quién escuchó a alguien que lo vivió de alguna manera? Vamos a elaborar conexiones entre este y otros textos. Esta es la primera vez que escucho algo al respecto. Esto es diferente, esto es más fácil, esto es más difícil, esto nos ayuda, esto es nuevo, ¿verdad? ¿Cómo estoy estimulando y cómo estoy preparando al niño, como les decía, en función de la rutina? Porque si el niño ve que hay conectores, ¿verdad? Logra entenderlo más rápido porque se siente seguro. Es como cuando enseñamos matemáticas, ¿verdad? O como les decía, si yo trabajo un laboratorio, pero es que no es lo mismo darle continuidad a mi laboratorio. O este ejercicio sencillo, sencillo dice uno, ¿verdad? De poner en un frasquito algodón, mis frijolitos o mi maicito y echarle agua y estar viendo cómo va creciendo la plantita, que tiene secuencia, que tiene consecución, que, que hay cosas que van a favorecer y hay cosas que lo van a complicar, ¿verdad? ¿Qué pasa si recibe más sol del debido? ¿Qué pasa si recibe más agua de lo debido? ¿Qué pasa si no lo voltea a ver, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le hablo? ¿Qué pasa si no le hablo? Etcétera. Pareciera, insisto, esa gamificación, ese juego escalonado que va gradualmente dándole la posibilidad al niño a construir, ¿qué? Procesos cognitivos. ¿Cuáles son los procesos cognitivos? Así, flash. ¿Me los pueden decir? ¿Me los pueden escribir? Voy a poner yo el primero. Atención. ¿Cuál es el segundo? A ver si alguien se le pone al centavo. Memoria. ¿Cuál es el tercero? Lenguaje, vocabulario. ¿Qué más? Percepción. Ah, muy bien. ¿Hay algo que nos hizo falta aquí? Otra vez. Atención. Memoria. Lenguaje. Percepción. ¿Verdad? Insisto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Les ayudamos a ellos a saber que esto lo vamos a leer nuevamente cuando no se entiende una parte. Vamos a hacer predicciones nuevamente, vamos a nombrar al personaje principal, vamos a enlistar sus características, vamos a crear imágenes mentales, vamos a hacer preguntas sobre el contenido. Lo que yo necesito es que durante la lectura se pueda favorecer y que el niño sepa que vamos y venimos porque eso le da seguridad, le da rutina y le da entendimiento. Veámoslo nosotros aquí en clase. Miren este pequeño vocabulario. No sé si ustedes ya han visto, han escuchado, han tenido alguna experiencia con el halcón, ¿verdad? ¿Qué sabemos del halcón? ¿Qué sabemos de la cría del halcón? ¿Y será que me suena o me lo asocio a algo cuando me dicen maestro cetrero? ¿Qué pensamos? Si yo les digo halcón, cría de halcón, maestro cetrero, ¿qué me hace sentir? Insisto, si vimos el video, lo asociamos con nuestra lectura guiada que nos presentaron en el video. ¿Qué decimos del halcón, de la cría del halcón y del maestro cetrero? ¿Halcón se escribe con H o sin H? Les pregunto yo. ¿Los halcones son animales fáciles de cuidar? Y si tuviéramos que completar la palabra siguiente, ¿verdad? Esta palabra tiene que ver con la acción de recompensar. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Dedocráticamente. No. Ah, sí. Recompensa. ¿Recompensa? ¿Halcón se escribe con H o sin H? Con H, pienso yo, licenciado.
Muy bien. ¿Los halcones son animales fáciles de cuidar? No, es difícil. Ah, es difícil. Ah, muy bien. Leamos esta lectura. Mire, esta lectura se llama Los dos halcones. Había una vez un gran rey que amaba mucho a los animales. Por eso, un día recibió como regalo dos hermosas crías de halcón. El rey, siempre cuidadoso, entregó las aves al maestro cetrero para que las alimentara, cuidara y entrenara. El tiempo pasó y algunos meses después los halcones crecieron. El maestro cetrero pidió una audiencia con el rey cetrero para explicarle que uno de los halcones volanta y volaba con normalidad, pero que el otro había permanecido en la misma rama que usaba para vivir. Nunca había levantado vuelo. El rey, muy preocupado, hizo llamar a diferentes expertos, pero ninguno pudo ayudar. Preguntas. ¿La historia puede o pudo ser real en algún tiempo? Considero que sí, pero tiene doble sentido. Ah, creemos que sigue la historia. ¿Tiene alguna explicación lo que ocurre en la historia? Porque ya alguien aquí nos dijo algo, ¿va? Sí, la historia ya lleva sentido. ¿Tendrá alguna explicación más profunda? Sigamos leyendo. Ya desesperado, ofreció una recompensa a quien hiciera que el ave pudiera volar. Al día siguiente, el halcón volaba con libertad por los aires. El rey ordenó que le trajeran al responsable de tal hazaña. Se trataba de un joven campesino. El rey, antes de entregarle la recompensa, le preguntó cómo había hecho volar al halcón, a lo que el joven le respondió: solo partí la rama. El halcón no tuvo otra opción que volar. ¿Verdad? Moraleja. Si lleváramos la historia a otro plano, ¿qué nos habría querido decir? Que tenemos que recibir una experiencia para aprender. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más sentimos? ¿Cuántas veces nos han tirado al agua? Nos empujaron a que lo tenemos que hacer. Y muchas veces solamente hay que actuar. Que hay que actuar, ¿verdad? Que hay que buscar. Aquí ya nos ponían por acá buscar ideas y soluciones, dice Evelyn. ¿Algo más pensamos que podríamos hacer? ¿Que pudimos haber aprendido con la historia? Salir de nuestra zona de confort. Hemos escuchado que existe el cuento más corto del mundo. No me digan cuál. Díganme, ¿hemos escuchado que existe el cuento más corto del mundo? Sí, dice Jamie. ¿Cómo están los demás? ¿Los demás han escuchado el cuento más corto del mundo? Solo si sí o si no. Sí, sí hemos Sí, escuchado. ¿verdad? Sí se ha escuchado. ¿Ya lo hemos escuchado antes? Vuelvo a preguntar. Sí, Sin decir cuál yo lo he es, escuchado. ¿qué hemos escuchado del cuento más corto del mundo? Sin decir cuál es el cuento más corto del mundo. ¿Qué hemos escuchado? De un dinosaurio que No me lo cuentes, solo dime qué hemos escuchado al respecto del cuento. ¿Verdad? Ya dijiste, o sea, que el personaje principal es un dinosaurio. Creo que mis señales han sido también sustanciosas. ¿Verdad? ¿Qué más hemos escuchado? ¿De dónde es el cuento más corto del mundo? ¿Hemos escuchado algo al respecto? ¿Alguien ha escuchado sobre Augusto Monterroso? ¿Quién es Augusto Monterroso? Imagínense, es un personaje conocido como Tito Monterroso.
fue un escritor hondureño, nacionalizado guatemalteco y más adelante exilado en México. Es considerado uno de los maestros de la minificción y de forma breve abordó temáticas complejas y fascinantes. Claro, tuvo que irse al exilio porque muchos de sus mensajes eran políticos, ¿verdad? Sociales. ¿Le resuena esto de Tito Monterroso? No sé si habían escuchado que era guatemalteco, no sé si habían escuchado que era hondureño, no sé si habían escuchado que vivió y murió en México. Solo recuerdo que sí es guatemalteco porque lo estudié cuando cursé magisterio, el sexto magisterio. Ah, muy bien. ¿Verdad? Pero vemos que estamos aprendiendo algo. Miren cómo se veía Augusto Monterroso. No sé si ya lo habían visto antes. ¿Qué dicen? ¿Alguna vez se lo habían imaginado? Dice Linda, ¿verdad? Ven que es un proceso diferente cuando se hace eh, la estructura mental. Miremos ahora el cuento más corto del mundo. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Interesante, ¿verdad? Pensemos, ¿el cuento me ayuda a imaginar? ¿Puedo jugar con él o los personajes? ¿Y la historia brinda situación y contexto? Sí, dice Ana María, ¿verdad? Porque si yo me sitúo en este cuento otra vez, cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí. ¿Cómo nos imaginamos al dinosaurio? Yo lo hice bastante infantil con mis imágenes, ¿verdad? Pero si ustedes se lo tuvieran que plantear cuando despertó, ¿quién despertó? Era el dinosaurio. Había pasado algo antes. Alguna vez escuché a un estudiante decirme que antes lo que había pasado es que el personaje principal se había tenido que esconder en una cueva porque había un dinosaurio afuera. Y entonces el dinosaurio no había modo de que se fuera, entonces se quedó dormido en la cueva. Pero cuando despertó, el dinosaurio aún estaba ahí. ¿Qué los hace pensar? ¿Les brinda sentido? Ahora me voy a ir al otro extremo. La novela más larga del mundo. No sé si ya habíamos escuchado sobre la novela más larga del mundo. Miremos acá. El libro Guinness de los récords ha otorgado este reconocimiento a la novela. ¿Sabemos qué es un récord Guinness? Hemos escuchado sobre los sobre los récord Guinness. ¿Alguien que nos puede explicar qué es un récord Guinness? Jamie Odra dice que sí. ¿Qué es un récord Guinness? Perdón que me adelanté. ¿Qué es un récord Guinness? ¿Cómo lo explicaríamos? ¿Cómo lo explicaríamos? Es una premiación que se da por tener algo especial, es una competencia. ¿Qué más? Que va generando una lista, ¿verdad? Es decir, que yo voy a competir no explícitamente ahorita con otra persona, sino que con el récord anterior, ¿verdad? Es un reto.
Entonces, ya dijimos, pues estaba el cuento más corto del mundo y ahora estoy hablando de la novela más larga del mundo. Quiere decir que en su momento han tenido que hacer esa comparación con las novelas. Es algo que es único en todo el mundo, ya sea competencia o un reto, es competir, insiste. Veamos. En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Esta es una obra compuesta de 7 partes, imagínense, 1.267.069 palabras, publicada entre 1913 y 1927. No sé si alguien ya ha leído este libro, que hay versión uno y versión 2. Recopilación de logros, dicen acá. Miren esta, ¿qué nos hace pensar? Dios vuelve en una Harley. Miren qué dice la portada. Una magnífica historia que nos hace sentir vivos y libres. Joan Brady, autor de Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, escribe este libro. Se las voy a trolear un poquito, pero el libro se encuentra en Google, así que ustedes lo pueden leer fácilmente. Verá, es una novela, bastante, ni tan larga ni tan corta, en donde un personaje principal, que es una mujer, es una chica, que luego de un desamor, pues ella se fue a viajar por el mundo, a trabajar en el mundo, y cuando regresa a su ciudad natal, descubre que esa persona que le había hecho vivir su desamor, sí se casó con la persona que la había engañado, ¿verdad? Y entonces, con esa decepción, se encuentra con Dios, ¿verdad? Entonces es una versión moderna de Jesús y que le viene a presentar sus mandamientos, ¿verdad? Su tabla de los mandamientos actuales, y que ella tiene que empezar a trabajar en ella misma, ¿verdad? Este es un libro de crecimiento personal. Como les digo, ¿verdad? Cuando nosotros... eh, Carla, ¿ibas a decir algo? ¿Vamos bien ahí? Bueno, ¿verdad? Insisto, son procesos, formas en las que nosotros estructuramos nuestra mente. Insisto, ¿verdad? Si yo permitiera y favoreciera y le diera continuidad, hago que ustedes me digan qué pienso, qué siento, a dónde me lleva, empecémoslo a leer, cómo avanzamos, cómo retrocedemos, qué pasaría si a mí Dios se me presenta, ¿verdad? Imagínense, Dios regresa en una Harley, es un Jesús que viene en moto y con chumpa, y ella le pregunta, ¿y Jesús no era un hombre barbudo con túnica, ¿verdad? Y él le dice, ay, sí, pero eso fue hace 2000 años, ¿verdad? ¿Qué sería que Dios se me presente hoy en día? Sigo troleando la historia. Cuando le presenta su tabla de los mandamientos, ahorita no me acuerdo si son 6 o 7 los que le dan a ella, al personaje principal, y él le dice, ¿y no eran 10 los mandamientos, pues? Y él le dice, sí, los que se necesitaban hace 2000 años, ahora tú necesitas 6, ¿verdad? Tú necesitas 7. ¿Qué es lo que sucede con la lectura guiada? Vamos a encontrar elementos narrativos. Antes de cada unidad, lo que hace el maestro es seleccionar sus materiales. Entre ellos, si yo tengo textos para utilizar, eso es lo que voy a buscar. Vamos a buscar determinar las competencias que quiero alcanzar. ¿Y cuáles son mis competencias? No me pierdo. Son mis procesos cognitivos. Atención, memoria, ¿verdad? Lenguaje, vocabulario. Me voy a regresar para que los veamos. ¿Dónde los puse? Pensamiento y percepción. Esa era la que nos faltaba la vez pasada, ¿verdad? Y ya les dije, cobra sentido el que yo diga las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar la información, trabaja con la información que le rodea, almacena y la analiza y toma decisiones. Eso va a ser el proceso cognitivo que nos interesa. ¿Cómo lo voy a hacer? Con un montón de actividades, con rutina, con juego, con gimnasia cerebral y con lectura guiada. Dos, el tiempo. Al menos debería estar contemplada la lección para 2 semanas.
Entonces, si yo voy a trabajar un material por lo menos durante 2 semanas, y eso ustedes lo han estado viviendo acá, si ustedes han estado viendo los videitos, han leído los materiales, ¿verdad? Ven la infografía, hacen su actividad, más o menos ustedes tienen 2 semanas para hacerlo. ¿Qué sucede en el cerebro? Lo que permite es la distribución en periodos y asignar las actividades acorde al momento. El objetivo es encontrarle placer y significado a la lectura. Y obviamente, en un vocabulario vamos a marcar de 5 a 10 palabras nuevas. Se puede trabajar en cuaderno o con fichas a media carta. En el reverso lo que hacemos es colocar los significados y la información básica del texto utilizado. Imagínense si yo trabajara más o menos para cada 2 semanas unas 10 palabras nuevas, ¿en cuánto tiempo el vocabulario de mi niño se amplió? La lectura guiada se favoreció, la escritura guiada se favoreció, que las vamos a ver más adelante en el curso OBOM, pero me permite a mí aterrizar. Entonces, la clase comienza con la lectura guiada. Los estudiantes están sentados de acuerdo a la presentación a utilizar con el texto. Puede ser proyectado, puede ser ilustrado, puede ser que todos tienen la misma hoja, puede ser que solo uno tiene el texto, puede ser que solo el maestro tiene el texto. Los materiales como las pizarras individuales, los cuadernos, las hojas, los marcadores, los crayones, deben estar visibles y con acceso a los niños. Si trabajamos rutinas, ellos saben qué hacer de acuerdo a las actividades. Por eso les digo, el niño se prepara, él sabe que ahorita es hora de eh, rincón de aprendizaje de la lectura. Entonces él sabe si puede ir a traer un libro o no. Él sabe si va a traer el mismo libro o no. Él sabe si puede, ¿verdad? Si a mí me ponen hoja, ¿qué me están pidiendo? Si me ponen cuaderno, ¿qué me están pidiendo? Si me ponen canastita con crayones, ¿qué me están pidiendo? Si me ponen goma, o sea, el niño automáticamente empieza a ser funcional. El niño va a ser orgánico. Él va a asumir, de acuerdo a su atención, memoria, lenguaje, pensamiento y percepción, qué es lo que tiene que hacer. A mí me gusta el ejemplo de decir, ¿qué pasa si yo tengo un niño con una pared blanca y lo dejo solito con marcadores? ¿Verdad? ¿Qué pasa? El niño es muy probable que me vaya a pintar la pared, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Si yo entro al salón, al cuarto, y yo digo, ¿quién hizo esta obra de arte? El niño me levanta la mano. Pero si yo digo, ¿quién me destrozó la pared? ¿Quién hizo estos rayones tan feos? El niño va a esconder el marcador. Exactamente eso es lo que sucede con la lectura guiada. Dependiendo de cuál es el mensaje que yo les envío, cuál es la rutina, cuál es la estructura que yo les doy, el niño lo asocia. Y entonces se siente parte o no se siente parte. ¿Quién lee? Depende de la competencia, del momento y de la fase en la que nos encontremos. No es lo mismo iniciar el año con la lectura guiada por mi parte, ¿verdad? O el acompañamiento a medio año o la individualidad a finales de año. Siempre el maestro va a dar un ejemplo, es decir, no es que de la noche a la mañana los niños ya saben cómo hacerlo, ¿verdad? Tuvimos que haber hecho el proceso, tanto de entonación como del respeto a los signos y la respiración. Al inicio, lo que hacemos es exagerar e incluso se menciona, le decimos, aquí hay una coma, se respira, ¿verdad? Aquí hay una tilde, entonces se escucha. Aquí hay un signo de interrogación, estoy preguntando, un signo de exclamación. Aquí viene una frase. ¿Por qué está acostadita la palabra? ¿Por qué está subrayada? ¿Por qué está en negrita? Se puede asignar personajes o momentos para darle seguimiento a la lectura. También la oportunidad de respuesta. Nosotros dentro del programa OBOM sugerimos el trabajar con pizarras individuales, ¿verdad? Incluso parte de los materiales que en algún momento compartimos en las escuelas públicas es que tengamos esas pizarras que salen en las películas de antes, ¿verdad? Que cada niño tenía su propia pizarra. Claro, hoy es la versión en marcador, ¿verdad? Es una pizarra plástica, pero eso nos permite tener agilidad mental y tener respuestas inmediatas, porque el niño puede escribir, puede dibujar en su pizarra
y yo hago una pregunta y el niño levanta la pizarra. Y entonces yo logro ver en mi salón una distribución bastante ágil de lo que están pensando, de lo que están sintiendo y de lo que está sucediendo. Con las pizarras personales, todos responden al mismo tiempo, con sus cuadernos, con sus fichas o sus hojas, dependiendo de la actividad, ¿verdad? Vuelvo y repito, lo que hago es favorecer. Estoy construyendo el proceso. Luego pasamos a un eh, adelanto abismal, ¿verdad? Casi que cuántico, que tiene que ver con el análisis de los protagonistas o del protagonista. Es muy importante que nosotros podamos desglosar las historias y que permitamos la creación de los personajes, que es lo que dirían los actores o las actrices, ¿verdad? En una obra de teatro, en una grabación. Lo que trabajan ellos antes de interpretar un personaje es la psicología del personaje, es qué piensa, qué siente, qué hace. Cuando el niño logra construir eso en su imaginario, le da significación. Tiene rostro lo que está leyendo. Es lo que yo insisto mucho en psicología, psicopedagogía, pedagogía. Cuando yo tengo rostro, me es mucho más fácil. Por eso es que Obom es mucho más amigable cuando usted ya es maestro, ¿verdad? Porque yo ya estoy en un salón de clases. Esto tiene rostro. Esto tiene una visualización de quién es el que lo tendría que estar viviendo. Incluso nosotros mismos tenemos personajes, ¿verdad? Hay niños que son más graciosos, niños que son más serios, niños que son más maduros, niños que son menos maduros, y así sucesivamente. Lo que sucede con esto es que nosotros lo que hacemos es ayudarnos a través de las etapas de Piaget a enfocar el tipo de preguntas y el sentido que el material puede generar, ¿verdad? Me adapto a la situación que están viviendo mis niños. Hacemos repaso. ¿Qué sentimos? ¿Qué decía la historia? ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo nos lo imaginamos? ¿Qué le hemos cambiado? ¿Qué descubrimos? ¿Verdad? Notas. Cada sesión de lectura guiada debe dar a los estudiantes la oportunidad de discutir sus opiniones de la historia. Una estrategia que ayuda a los estudiantes a acostumbrarse a hablar de libros se llama el popcorn, es decir, poporopos. Después de la lectura, 4 o 5 estudiantes, que serán llamados poporopos, se sientan enfrente de la clase. Uno de ellos se levanta y hace una declaración acerca de la lectura. Después nombra a otro de los poporopos, ¿verdad? Este lo que hace es que se levanta y elabora eh, sobre la declaración o enuncia una nueva para después señalar a otro poporopo. Mientras tanto, los demás estudiantes deben identificar si alguno de los revisores poporopos comete algún error de precisión respecto a la lectura. Si yo estoy trabajando vocabulario, pues mis poporopos se enfocan en el vocabulario. Si yo estoy trabajando inicio, intermedio, desenlace, narrativa, gramática, ortografía, lo que yo estoy trabajando, mis poporopos, ¿verdad? Me lo presentan. A medida que los estudiantes se vuelven más hábiles y seguros, se puede aplicar la técnica popcorn con toda la clase. La dinámica también funciona bien retirando del juego a quienes cometen errores o repiten comentarios y dando un pequeño previo a los sobrevivientes, después de un intervalo de tiempo apropiado, ¿verdad? ¿Qué implica? Es como ese juego de el teléfono descompuesto o qué pasa si yo saco a algunos de los niños del salón, ¿verdad? Y yo lo explico más así, ¿verdad? No como castigo, sino que como juego. ¿Verdad? Vamos a trabajar el popcorn con los que están aquí adentro y luego vamos a, ¿verdad? Que los que vienen de afuera tendrían que aducir hacia dónde se fueron sus compañeros en función de las respuestas. Y así sucesivamente. Es decir, que ellos siempre sientan que esto es un juego, ¿verdad? Que se avanza, que se retrocede, que se construye. Miren que ahora me lo coloqué porque si no se me olvida, pero antes de eso, les pregunto, ¿tienen alguna duda, algún comentario? ¿Cómo sintieron lo que les fui diciendo el día de hoy? ¿Se entendió? ¿Me es favorecedor? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo vamos con nuestro pensamiento? ¿Aprendimos alguna palabra nueva?
Halcón va con H, va sin H. No, son mentiras. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Pregunto así dedocráticamente. Vamos aquí a María del Carmen. ¿Qué piensas, María del Carmen? ¿Verdad? ¿Cómo sentimos este avance de la lectura guiada número 2? Aquí tenemos a Odra, nos dice, sí se entendió y fue muy interesante. Creo que fue muy buen tema. Muchísimas gracias. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos los demás? Carla Lorenz dice, toda la temática muy interesante, en especial cuando se piensa en actividades específicas para el desarrollo de la lectura guiada. Incluso, no sé si alguien ya, no sé, es una palabra equívoca, ¿verdad? Sé que algunos ya han hecho su ejercicio, ¿verdad? Eh, Alguien que haya hecho su ejercicio de lectura guiada con los ejemplos que yo les puse en la tarea de esta semana, que nos quiera compartir, ¿verdad? Cómo el procedimiento nos favorece. No sé si va alguien a hablar ahorita, aunque no fuera de lo mismo que pregunté. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? Carolina, levantaste la mano. Licenciado, buenas noches. Fíjese que Buenas yo noches. hice ya el ejercicio, pero esa es mi duda. Ujú. Si uno tiene que hacer los ejercicios antes de la clase, porque pues ahorita que usted explicó paso a paso todos los componentes de esta lectura guiada, pues me quedé muy corta con la tarea, ¿verdad? Entonces, esa es mi duda. Sí, no, no te preocupes. La intención es que tú puedas revisar todos los materiales. A veces nos da tiempo de hacerlo antes y a veces no, ¿verdad? Más que sea la respuesta sí o no, es que si tú tienes la experiencia, tú te das cuenta de algunos elementos cuando yo lo estoy dando, cuando tú ya lo viviste, porque entonces la próxima vez que tú lo vayas a hacer, lo corriges. A diferencia de alguien que no lo ha hecho, que no vio la infografía, que no vio el video, que no ha hecho la actividad, su forma de entender lo que yo estaba trabajando va a ser un poquito más despacio, ¿verdad? Entonces, si me lo preguntas a mí, es muy bueno hacerlo antes, como les decía hace un ratito, porque tiene rostro. Tú ya sabes, tú dices, "¡Ah! Me quedé corta, ¿verdad?" Porque podía haber ampliado un poquito más, ¿verdad? Pero esto jamás se te olvida. Linda pone aquí, ¿verdad? No sabía sobre la forma de trabajar la lectura Gracias, guiada, pero hoy licenciado. aprendí. Muy amable. Muy fina, Carolina, ¿verdad? ¿Qué pensamos Si los demás? pudiera ¿Qué hacerme sentimos? el favor de corregirme, ¿verdad? Sí, Yo voy a estar al anuente ya pendiente. a las correcciones o tal vez a ideas que usted me pueda dar con respecto a la tarea que hice, ¿verdad? Y muchas gracias. Muy fina, Carolina. Porque como les digo, ¿verdad? Aquí vamos, miren, vamos despacito, ¿verdad? Paso a paso. Mercedes me está levantando la mano. ¿O no? ¿O fue que Sí, yo sí, le sí, vi sí, su mano licenciado. así? No, no, no. Buena tarde. A mí me gustaría, en medida de lo posible, si ustedes, si nos pudieras mandar tal vez una carpeta ya exactamente las estrategias. Por ejemplo, ahorita la de que estabas hablando de los poporopos, me gustó mucho esa estrategia, ¿verdad? Entonces, y la anoté así rapidito, ¿verdad? Pero ibas hablando Sí, rápido, no hay pena. entonces pues Incluso les me puedo quedó la compartir la idea. presentación, ¿verdad? Para que ustedes vayan despacito revisándola, ¿verdad? Ajá, sí, para que Y los pudiéramos materiales. tener Ujú. como una carpeta de todas las estrategias de acuerdo a los temas que hemos tenido. Así, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Esta que me gustó, Poporopos, se hace tal y tal, tal cosa. Entonces, ya nosotros decimos, ah, bueno, yo quiero hacer esta semana una lectura guiada y voy a utilizar esta estrategia. ¿Ah? O Sí, voy a nítido. utilizar una de la anterior más esta a la mitad de la semana para ver cómo nos va. Entonces, no sé si pudiera ser así.
Sí, no hay Em, ninguna pena. Yo comúnmente, conforme va avanzando, les empiezo a mandar más material, pero no, como a veces lo que no me gusta es como asustar a alguien, ¿verdad? Como que lo aturdí que le mandé un libro, ¿verdad? O por ejemplo, hemos tenido maestras o compañeras aquí en el programa OBOM que han hecho su tesis o su tesina del profesorado o su tesis de la licenciatura con esto. Entonces yo les comparto ese material. Pero insisto, ¿verdad? A veces asusto a la gente cuando le mando un documento de 100 hojas, ¿va? Porque van a decir, lo tendría que haber leído. Y entonces vamos a hacer un apartado como de materiales extras para que ustedes lo puedan ir revisando. Pero, por pero yo favor, gradualmente lo gracias. voy subiendo para no asustar, ¿va? Ok, está bien, muy amable, gracias. Sí, muy fina Mercedes, no hay pena. Y ese es el chiste, ¿verdad? Como les insisto, aquí es como colocolina, ¿verdad? Es con un chispazo de algo que uno dice, aprendí algo nuevo. ¿Verdad? Me está Sí, dando una idea nueva. eh, Me hace de- un circuito aquí, ¿verdad? ¿Sí, Mercedes? definitivamente, solo quería compartir algo. Bueno, con todo lo que hemos tenido nosotros como docentes de Zacatepeques después del incendio, ¿verdad? Ujú. Pues cuando llevé los libros, el primer día los llevé y cumplí con lo que teníamos que hacer, pero no hemos podido leerlos así bien como tiene que ser porque Ujú. hemos estado con un poquito de irregularidad. Aparte de eso, soy en la comisión de alimentos y eso me está causando un caos en mi salón. Pero ya pusimos el lugar donde vamos a poner los libros. Entonces, eh, yo bien podía ponerlo, ¿verdad? Pero yo quiero que ellos lo hagan, que ellos se sientan Ajá. emocionados para llenar nuestro rincón, para saber que ahí va a estar. Entonces, pero han estado mis niños, señor, y sí vamos a hacer los libros, señor, y sí vamos a hacer los libros. Y yo les dije, no, vamos a terminar nuestras evaluaciones de bimestre y el lunes arrancamos, porque yo quiero que lo hagamos bien. Les voy a ir Ujú. dando todas las directrices que vamos a hacer. Entonces quiero explicarles lo que estaba explicando hasta ahorita, que si no los agobiamos, nos ponemos todos nerviosos, todos tensos. Entonces, Correcto. ajá, les dije, lo que sí les dije es, bueno, esos libros no los vamos a manchar, no los vamos a arruinar porque van a ser nuestros amigos durante todo el año. Y si están mal, ya no nos van a gustar, entonces tenemos que cuidarlos mucho. Entonces ellos están que ya quieren que sea lunes para que nosotros Para coloquemos arrancar. todo y están emocionadísimos, así que gracias porque están lindísimos. Nítido. ¿Verdad? Como yo les insisto, ¿verdad? Porque a mí lo que me interesa es que ustedes vayan despacito, ¿verdad? Imagínense, ya vamos en la sesión 5, nos quedan 13, ¿verdad? Y ustedes dicen, ya sí, ya suena poco. ¿Verdad? Y entonces imagínense, ¿verdad? Si vamos entrando poco a poco, nuestra forma de implementar nuestros programas, ¿verdad? Nuestra forma de interpretar lo que dice el CNB, nuestra forma de favorecer a nuestros chicos, van subiendo de nivel. Incluso, ¿verdad? En el programa, nosotros hemos visto que en las evaluaciones generales, los niños, y ahorita te doy la palabra, Carla, de pasar de niveles cortos, es decir, una evaluación diagnóstica en donde los niños están en 15, 20%, em, y no necesariamente solo es porque vienen de primero primaria, pues, o que vienen de preparatoria, sino que es gradual, ¿verdad? O sea que así pueden estar saliendo los de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y ustedes sabrán que eso es bastante real, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando usted aplica un programa en donde usted dice, va, voy a irme despacito, ¿verdad? Voy a trabajar lectura guiada, voy a trabajar mi rincón de aprendizaje, voy a trabajar gimnasia cerebral, Es que pareciera mágico. En la evaluación final los niños están alcanzando, de acuerdo a cómo se fue trabajando y sus posibilidades, pero 50, 60, 70% en una evaluación. O sea que sí hay una consecución como método, porque es importante esa construcción del pensamiento, ¿verdad? La técnica y el método, ¿verdad? La técnica tiene que ver con qué tengo y el método es cómo lo hago. Y ustedes lo saben, si no tengo libros, ¿cómo lo hago? Si tengo libros, ¿cómo lo hago? Si tengo escritorios, ¿cómo lo hago? Si tengo luz, ¿cómo lo hago? Si tengo cañonera, ¿cómo lo hago?
y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, si quieren me quedo calladito. Carla, Sí, licenciada, mucho gusto. Buena tarde. Fíjese que con lo gracias. que decía la compañera que acaba de hablar, fíjese que en nuestro centro educativo, también con lo que nos cancelaron las clases después del incendio, Ujú, ha sido un poco complicado el iniciar a ver los libros, pero correcto. justamente en comunicación. Fíjate que se te fue el audio, Carla, y llega, se escuchó Perdón, hasta ¿me con el escucha? incendio. Y Ahora sí. sí, ahora sí. Ay, perdón, no sé dónde me quedé. Ya seguí hablando. Sí, si quieres, ajá, tú inicia otra vez porque porque dijiste que no habías empezado a trabajar con los libros por el incendio. Y entonces ibas a Exacto, decir entonces algo y te cortó ahí el audio. ha sido un poco complicado el iniciar, pero justamente esta semana en el tema de comunicación y lenguaje tenemos la biblioteca y con los niños estamos armando un rincón de una biblioteca. Y justamente Ujú, el lunes vamos a sacar todos nuestros libros de la caja y los vamos a ubicar por clase, por tamaños, y ellos ya saben las reglas de cómo utilizar el libro, no mancharlos, no rayarlos. Y ellos están emocionados que ya el día lunes vamos a colocar los libros en orden en nuestro centro, que es una biblioteca. ujú, ¿Verdad? Entonces sí, la verdad para nosotros ha sido de mucho agrado, ellos están emocionados y de igual forma nosotros tenemos todos los días 15 minutos de lectura a la entrada a clases y ellos están emocionados ujú, que ya quieren empezar a leer esos libros, pero les digo yo, hasta que ujú. ya esté en nuestra biblioteca ya la vamos a poder utilizar como deben de ser. Ese era un Muchísimas comentario. Muchas gracias. gracias. Sí, nítido. Incluso, ¿verdad? No sé si alguien quisiera compartir, porque es bien interesante cuando en mi centro educativo ya hay otro maestro que trabaja el programa. Porque ¿qué pasa si yo vengo con una compañera que es de la escuela Nexa o del salón de Prepri, ya trabaja OBOM y yo estoy recibiendo sus niños? ¿O qué pasa si yo traigo ya niños de segundo primaria que te han tenido libros o que tuvieron materiales educativos que le permita que cuando ingresan conmigo ya tienen un proceso y una metodología, como les insisto? No sé si hay alguien acá que pueda compartir esa experiencia de cómo ha visto ese avance o ese progreso con los otros niños, pues porque eso ayuda un montón también, ¿verdad? Porque yo sé que sí habemos, ¿verdad? Sí habemos escuelas en donde ya hemos participado o ya trabajamos con el programa previamente. ¿Alguien que quisiera compartir? Carla, solo que ahora es Carla Lorenz. Veo como que conectas y se te desconecta el micrófono, pero tú intenta hablarnos. Si se complicara, puedes escribirlo en el chat, ¿verdad? Porque no logramos escucharte ahorita. Tú lo escribes y yo lo leo acá, ¿verdad? ¿Alguien más quisiera compartir algo? ¿Expresar de alguna manera lo que está sintiendo y cómo lo está viviendo? Insisto, ¿verdad? Sí, tenemos esa experiencia de haber visto a alguien más, ¿verdad? De haber escuchado cómo el programa Buenas ayuda a noches. otro salón. Iris, Buenas ¿ibas a noches, comentar algo? licenciado. Sí, fíjese que en mi caso, pues, es primera vez, ¿verdad? Que estoy en el Muy bien. programa, porque Ajá. solamente estaba el programa para nivel primario y en este año, pues, fuimos tomadas en cuenta el área de nivel preprimario. Pero Ujú, sí, en mi escuela tengo compañeras que ya han estado en este precioso programa. Y entonces yo veía pues las actividades que realizaban, cómo los ujú, niños también pudieron avanzar, ¿verdad? En su lectura. Y ahí sí que
que le tomen el amor también a la lectura, ¿verdad? Porque a veces eso se pierde, ¿verdad? Tomamos que como que leer es aburrido, que leer no es interesante, pero por medio de todas esas actividades, de los libros tan hermosos que ustedes pues amablemente pues, nos comparten, los niños se emocionan, ¿verdad? De ver ese material tan precioso. Y miraba yo pues que los niños sí tomaban interés sobre la lectura, ¿verdad? Con mis compañeras de primero, de segundo y de tercer grado. Y así, ¿verdad? Ellas aún todavía están pues en el programa y siguen, ¿verdad? Con este proyecto. Y eso fue lo que a mí me motivó a querer, ¿verdad? También integrarme pues a esta gran familia y poder aprender más, ¿verdad? Y poderle dar a mis estudiantes y motivarlos, ¿verdad? Máximo en el nivel preprimario, que a ellos pues se les tiene que motivar mucho, desarrollar mucho su creatividad, su imaginación, que ellos aprendan a expresar sus emociones, que aprendan, ¿verdad? A ellos tener su propio criterio. Entonces, a través de la lectura se logra todo eso y mis alumnos están muy felices de tener esos libros. Ellos no pueden leer, pero sí pueden leer imágenes. Entonces, a través de las imágenes, ellos van viendo pues la historia, ¿verdad? Que les voy contando, qué es lo que va pasando, se van imaginando. Pero para mí sí ha sido de motivación ver a mis compañeras, el que hayan aplicado, ¿verdad? Todas las estrategias, todas las técnicas que ustedes les han enseñado. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias, Iris. Incluso, ¿verdad? Se va a notar muchísimo el impacto de cómo tus niños van a salir y van a ingresar al siguiente salón, ¿verdad? Porque de eso se trata, el que nosotros podamos ver ese progreso y ese avance gradualmente, ¿verdad? Voy a leer lo que dice Carla. Carla Lorenz dice, en la escuela trabajamos dos con el programa y compartimos la emoción de la experiencia que los niños tienen de poder explorar los libros y empezar desde aprender a pasar las hojas y empezar una descripción. Como maestras nos sentimos también muy motivadas por esta experiencia en el programa porque el aprendizaje es de la comunidad educativa, ¿verdad? Muchísimas gracias. Incluso les puedo compartir, ahorita que Iris dijo que ahora se les tomó en cuenta como prepri, pues todavía estamos en un programa piloto, ¿verdad? Entonces, por obvias razones, la mayor cantidad de compañeros o compañeras que estamos en el salón somos más de primero, segundo, tercero, ¿verdad? Y les cuento que el próximo año iniciamos un programa piloto nuevamente, pero para cuarto, quinto y sexto, ¿verdad? Le vamos a llamar de forma diferente, se va a trabajar como club de lectura, porque el club de lectura tiene un enfoque un poquito distinto, porque todos los niños tendrían que estar leyendo el mismo libro, entonces es trabajarlo de forma diferente, ¿verdad? Entonces es más o menos contemplar qué pasaría si en un salón de clases todos están leyendo el mismo libro, ¿verdad? Como club de lectura, más o menos contemplándoles gradualmente, ¿verdad? Dos, tres, cuatro libros que todos los niños del salón puedan leer de la misma manera. Y estamos, ¿verdad? Dilucidando cómo lo vamos a trabajar, con quién vamos a empezar, pero creo que es un progreso que para ustedes como maestros OBOM, ¿verdad? Que esperemos que nos podamos graduar todos y sepamos que en algún momento si a mí me cambian de grado o yo me encuentro en un nivel diferente, ¿cómo lo puedo trabajar también? Insisto, yo lo trabajo con la intención de que desde chiquititos hasta el más grande sepamos la información. ¿Por qué? Porque nuestra realidad es que a veces estoy en tercero primaria y mis niños no leen y tengo que iniciar como que asumiendo que el niño no sabe nada. ¿Qué pasa si mi niño su idioma materno es distinto al español, distinto al castellano? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le reproduzco, verdad? ¿Qué pasa si mi niño viene de otro departamento completamente distinto en el país? Y así sucesivamente nos pasan un montón de experiencias, pero poco a poco nosotros lo vamos introduciendo, porque la intención es esa, que yo constantemente me sienta acompañado, ¿verdad? Me sienta con un sentido de pertenencia dentro de la lectura y la escritura, favoreciendo todo su aprendizaje. Muchísimas gracias, Iris. Muchísimas gracias, Carla. Vuelvo y pregunto, ¿hay alguien más que quisiera compartir algo?
Y si no, pasamos al momento de la fotografía. Porque si no, no nos olvida. Licenciado. ¿Sí, Bet, sabe? Fíjese, licenciado, que le quiero compartir una experiencia de que estoy viviendo en mi escuela. Muy bien. Fíjese que yo ya empecé a trabajar los libros con mis niños, pero tengo 3 grados y no tienen una secuencia porque Ujú, tengo primero, cuarto y sexto. Entonces me puede leer cuarto y sexto, pero primero no. Entonces, ujú, ellos, pues yo hasta, les soy sincera, hasta el día de ayer estaba viendo el video que usted envió, donde dan una explicación, ¿verdad? Para la ujú, lectura guiada. Pero fíjese que ellos están muy felices porque ellos están compartiendo entre ellos las historias. Entonces, cuando yo termino de leer con primero, porque a primero sí me toca que leerle yo, contarle las historias y ponerlos a imaginar, porque eso es lo que hago con ellos. Em, Les conté Caperucita Roja a los niños de primer, pues como no había visto ese video, em, cómo era Caperucita sin imágenes, ¿verdad? Y ellos ujú, me responden, ellos están bien atentos, incluso algunos dicen, ya lo vi en la tele, pero no estaba así, fíjese, señor, que era así, así, ¿verdad? Entonces, ujú, ellos emocionados con los libros y fíjese que esta semana no vamos a trabajar. Yo estaba escuchando ahí de evidencias porque tenemos el programa de remozamiento y como solo ujú, tenemos una aula que compartimos con la compañera, posiblemente nos quiten el techo y una semana a la vez sin ir los niños a clases porque no ujú. pueden ir ellos sin techo, ¿verdad? Pero no te Entonces, asustes porque yo todo el tiempo les estoy diciendo, recuerden de hacer sus tareas, ¿verdad? Y más o menos ustedes saben que aquí tenemos 2 semanas, o sea, es decir, yo se lo subí ¿verdad? Casi siempre es domingo, lunes, previo a la clase que vamos a tener, y ustedes ven que yo no los estoy atosigando, no los estoy mandándoles 1000 mensajes, hagan sus tareas, ¿verdad? Sino que yo esperaría que hasta la próxima vez que yo vuelva a subir, ustedes tuvieran su tiempito para poder trabajar, ¿verdad? Entonces, gracias. es como saber, ¿verdad? Como tener estrategias y mis actividades, si ustedes han visto, lo que intentan es que usted lo vea, que usted lo experimente, como se los dije antes, ¿verdad? Porque entonces tiene rostro. Cuando yo escucho el tema, cuando lo comprendo mejor. Incluso, ¿verdad? Hay algunos que lo hacen antes, ¿verdad? Y la forma en la que podrían tener alguna pregunta es específica, o al revés. ¿Qué sucede si yo espero a recibir la clase y lo voy a hacer la semana siguiente? Mi forma de trabajarlo es distinta, ¿verdad? Insisto, no estoy diciendo cuál es mejor o cuál es peor, sino que es cada quien empieza a sentir esa modalidad, eso, yo como que esto sí lo quiero hacer, ¿verdad? Como que me siento motivado a que esto lo voy a probar, como decía Mercedes hace un rato, ¿verdad? Yo, el popcorn me gustó, ¿va? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y aquí alguien mencionó, yo jamás había visto la lectura guiada de esta manera. Y como que nos da una idea, ¿verdad? Como un proceso de consecución. A ver, aquí ya me marcó la alarma, el perrito de la casa. Muy bien, si quieren, tomamos la fotografía, entonces les encargo si me pueden prender su cámara, aquí ya tengo mi alarma que está gritando. Muchísimas gracias por prender, así que muchísimas gracias también porque ha sido una sesión larga, ¿verdad? Porque tuvimos la primera parte de arte y ahora la consecución del programa. Así que denme un segundito, saben que yo tomo más o menos unas 3 fotografías, así que en un segundo los tendré. A la 1, a las 2 y a las 3. La primera, en un segundo. Mira acá, nuevamente, a la 1, a las 2 y a las 3. Y una última fotografía, a la 1, a las 2 y a las 3. Nítido.
Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde, una feliz noche y que sigamos con este programa lo más bonito que podamos. Un fuerte Feliz abrazo, tarde. espero que todo salga bien. Voy a dejar de...